van a ser grabadas y subidas en la plataforma. Las clases presenciales, bueno, ni modo. Muy buenas tardes. Estamos dando inicio entonces a la grabación de esta sesión de hoy de termodinámica. Entonces, vamos a hacer un pequeño entonces repaso de lo que hemos conversado hasta ahora en la parte de conceptos básicos. Entonces, dijimos que la termodinámica es la ciencia que se encarga del estudio de la propagación del calor y sus interacciones con el trabajo mecánico. Dijimos que termo es calor y dinámica es movimiento. Entonces, en principio, ¿cómo convertir la energía del calor, mejor dicho, la energía que aporta el calor, porque al fin y al cabo el calor es una forma de energía que va desde un cuerpo hasta otro por diferencia de temperaturas, en movimiento? Pero también dijimos lo contrario, que también se puede utilizar movimiento, es decir, trabajo mecánico, para retirar el calor, como el ejemplo de los ciclos de refrigeración, por ejemplo. Entonces, y también comentamos que el último módulo de este curso trata de ciclos de potencia y refrigeración, que los ciclos de potencia lo que hacen es transformar la energía calorífica de un combustible, por ejemplo, los motores de combustión interna, se transforma la energía calorífica de la gasolina, del diésel o del gas natural en movimiento. Mientras que en las máquinas térmicas, como los motores a vapor, se genera vapor mediante la evaporación del agua, se añade una gran cantidad de calor para que el agua líquida se convierta en vapor y posteriormente realizar un proceso de expansión en una turbina si se quiere generar electricidad, por ejemplo, o generar movimiento, como en el caso de los antiguos ferrocarriles o barcos a vapor. Los conceptos de energía y una clasificación de las energías en mecánica electromagnética y también energía interna y energía térmica. Vimos entonces el objeto de estudio de la termodinámica, que en termodinámica trabajamos con variables macro, a nivel macro, como temperatura, presión, potencial químico, entropía, entalpía, energía interna, volumen, densidades, volúmenes específicos. También se dieron pues las definiciones de calor y de trabajo. Vimos entonces que el ejemplo clásico del trabajo es cuando uno arrastra un objeto pesado o lo empuja. Vemos acá también que una locomotora se aprovecha entonces del poder calorífico del carbón para calentar el agua. Aquí esto que está acá es la parte de la caldera y entonces producir movimiento. Y también dijimos que cuando se hace el movimiento en una locomotora a vapor, una parte de la energía mecánica se disipa en forma de fricción, en la fricción que hay entre los rieles y la rueda. Una parte se pierde en los gases de escape, de tal manera que es imposible que un equipo tenga una eficiencia de 100%. Y dijimos que en el caso de los motores térmicos tienen una eficiencia de un orden de 30, 40, por 45% cuando mucho es la eficiencia que tiene un motor diésel de los mejores, más eficientes que hay. Entonces, también definimos lo que eran sistemas abiertos y sistemas cerrados. Definimos entonces lo que era una masa de control. Este es un ejemplo de sistema cerrado. Fíjense que este es el pistón, por ejemplo, de un amortiguador. Vemos que la masa que está acá contenida dentro de la cámara del amortiguador nunca varía. Y que cuando esa masa varía, pues entonces el amortiguador se daña, bien sea porque pierde el gas comprimido, porque hay amortiguadores de gas comprimido, y también hay amortiguadores de aceite, que son lo que llaman amortiguadores viscosos de aceite. También son muy comunes. Si un amortiguador de esos se le da un agujero y pierde el fluido de trabajo, sencillamente ya no funciona el amortiguador, cuya función es disipar energía. Es un elemento de disipación de energía. Entonces, esto que está acá contenido dentro de este rectángulo rojo es el sistema. También dijimos que este sistema, a pesar de que la masa no cambia, sí puede producir trabajo, sí puede producir calor y puede intercambiar calor con el sistema. ¿Sí? Y también dimos el ejemplo de que un sistema abierto o volumen de control es el que sucede con los equipos rotativos. Por ejemplo, un compresor que está acá. Este que vemos acá es un compresor de tornillo muy usado hoy en día en la industria de todo tipo, que es mucho más eficiente que los antiguos compresores de pistón, que siguen utilizándose, pero cada vez menos. Por ejemplo, si ustedes van a una tienda de estas como Duick Center o Coche
y ustedes preguntan por un compresor, pueden sacar un compresor de esos de ferretería, que son compresores de máximo 1 caballo de potencia, o sea, un HP. Y esos compresores son compresores de pistón, que son los que ustedes ven generalmente en los talleres mecánicos, por ejemplo. Se ven muchos compresores de pistón. Entonces, cuando hay este tipo de casos, se asume, se define una superficie de control que me va a delimitar temporalmente todo lo que sucede en ese espacio, como está acá en las líneas punteadas. Entonces yo lo que analizo es como que hago un análisis instantáneo, tomo una fotografía y analizo lo que está sucediendo con el fluido durante un instante determinado. Y como nos basamos en el enfoque macroscópico, entonces yo tomo valores promedio de la estructura, yo tomo valores promedio de un grupo de moléculas. Entonces, también les comenté que se utiliza el enfoque macroscópico, es decir, macro a nivel global y no el microscópico, porque en un sistema hay infinitas partículas. Y si para poder yo estudiar ese sistema tengo que estudiar 3 coordenadas de posición, porque son partículas en el espacio, y 3 componentes de velocidad, es imposible que yo haga un análisis, porque tengo infinitas partículas, con cada uno 3 grados de libertad. Entonces es imposible que yo utilice el enfoque microscópico, por eso tomamos valores promedio de las variables como presión, temperatura, y para ustedes contar qué es lo que se hace en termodinámica y en mecánica de fluidos y en general en ingeniería. Entonces, conversamos también sobre lo que son los sistemas adiabáticos. Aquí vemos ejemplos. Esto no se los pude mostrar en la clase pasada. Estuvimos allá presencial en la universidad porque el proyector no funciona. El proyector multimedia o video beam, como le dicen normalmente. Entonces, fíjense que un sistema adiabático, eso de adiabático es un modelo en el cual yo supongo que no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esto es un chiller que está acá. Es decir, un dispositivo que forma parte de un sistema o de refrigeración o de aire acondicionado. Por el tamaño esto debe ser un chiller. Fíjense que estas tuberías que están acá están aisladas. ¿Ven esta superficie que estoy señalando con el puntero? ¿Lo ven? ¿O no lo alcanzan a ver? Sí, profe. Ven que sale esa tubería y está recubierta como por una chaqueta, un case, color aluminio. Entonces, eso es el aislante, cuya función es evitar transferencia de calor con el medio ambiente. ¿Y por qué yo no quiero tener transferencia de calor con el medio ambiente? Porque si esta es una tubería de agua helada, por ejemplo, yo no quiero que esa agua se me caliente, porque a medida que va avanzando, se va poniendo más caliente. Entonces yo quiero preservar el frío, porque generar frío me cuesta dinero. En este caso, puede ser una aplicación, por ejemplo, de un chiller, de un matadero, donde en el matadero es importante tener bajas temperaturas para poder conservar la carne, los puercos, ¿cómo se llama? El ganado, o sea, la carne que está sacrificado, pues. Es importante que la carne tenga una adecuada cadena de frío, porque si no, ahí vienen los problemas de contaminación de la carne. Y si el frío, también la cadena de frío es mucho más exigente. En cambio, que en una caldera, yo quiero lo contrario. En una caldera, yo no quiero que el calor se escape hacia el ambiente. Primero, porque si no los cuartos o están las calderas son demasiado calientes. Yo quiero preservar la mayor cantidad posible de calor dentro de la caldera. Y número 2, porque yo quiero aprovechar todo ese calor para generar vapor de agua o agua caliente si fuera un calentador. Entonces yo le coloco un buen aislante. Pero, por muy bueno que sea el aislante, hay muchos tipos de aislante y de acuerdo a la disposición a pagar que usted tenga, usted puede colocar un aislante u otro. El asbesto es un excelente aislante, por ejemplo. Para refrigeración se utilizaba mucho antiguamente la fibra de vidrio, que es un aislante excelente, pero ocasiona enfermedades respiratorias, por eso ya se ha ido sustituyendo. Ahora hay unos aislantes sintéticos, otros aislantes, mejor dicho, sintéticos, y hay unos mejores que otros. La ventaja, por ejemplo, de los aislantes más modernos, ustedes no sé si han visto los aislantes que utilizan cuando van a instalar los aires split. ¿Nunca los han visto? Cuando van a instalar un aire split, los instaladores siempre traen unos cilindros huecos de material suave, como una goma, como un foam.
Eso es aislante. Eso lo colocan alrededor de las tuberías de refrigeración para preservar y evitar la transferencia de calor con el medio ambiente. Entre otras cosas, evitas condensaciones inadecuadas y todo aquello. Entonces ahora cuando tengan una oportunidad, asómense y acérquense a un aire de split y vean lo que yo les estoy diciendo. Después lo que van a ver es que le ponen como un tape blanco para forrar eso. Entonces eso que allá es el aislante que llevan las tuberías. Hay dos, una split tiene dos tuberías, la de ingreso y la de retorno. Entonces esas tuberías deben aislarse por la misma razón que estoy explicando. Entonces, por muy bueno que sea el aislante, es imposible que un sistema sea totalmente aislado. Entonces, adiabático es un concepto y un modelo que se asume para simplificar el estudio de los problemas termodinámicos y los problemas de ingeniería. Pero lo adiabático no existe porque por muy bueno que sea el aislante, siempre va a haber una pequeña transferencia de calor. Entonces, aquí se explican en esta otra lámina las razones por las cuales es importante que las tuberías de agua caliente, agua fría, en general ese tipo de dispositivos estén bien aislados. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es una caldera, como les dije, esto es un chiller y esto es un intercambiador de calor de carcasa y tubo. Tubo, por aquí viene una serie de tubitos que están acá. En estos tubitos, por ejemplo, puede circular el fluido de trabajo. O sea, el fluido cuya función es recibir el calor del fluido que se utiliza en el proceso. Y por acá, por la parte exterior, nunca se mezclan. Por la parte exterior, atravesando estas placas y bordeando o arropando los tubos, circula el otro fluido. Por ejemplo, puede entrar por acá y salir por acá, o puede, bueno, hay muchos tipos de intercambiadores de carcasa y tubo. Entonces, los sistemas aislados son sistemas que no tienen ningún tipo de interacción con el medio que los rodea. Entonces, si están aislados, ni intercambian calor, ni hacen trabajo, ni tampoco hay intercambio de masa con el medio ambiente. Dijimos también que un sistema homogéneo es aquel en el cual las propiedades son constantes a lo largo de todo el sistema. El fluido se mantiene en una sola fase. Y damos un ejemplo de una bomba centrífuga. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Si tienen alguna pregunta, como no la estoy viendo la cara, siéntanse ustedes con toda la libertad de preguntar. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Entonces, esto es una bomba centrífuga, que es un dispositivo muy utilizado. Cuando la gente habla de bomba, lo más seguro es que se refiere a una bomba centrífuga porque son las bombas más comunes que existen. Entonces, lo ideal, y eso es trabajo nuestro de los ingenieros mecánicos, es que en una bomba centrífuga el fluido se mantenga en una sola fase. Y cuando hablamos de una sola fase, quiere decir que si es agua líquida, porque las bombas deben trabajar con líquido. Las bombas no pueden trabajar con una mezcla de líquido-vapor, porque se dañan y sufren un problema que se llama la cavitación. Entonces, las bombas solamente deben trabajar con líquido. Entonces, si es líquido, es líquido. Y ese líquido, desde que ingresa por la succión de la bomba, esta es la succión de la bomba, que es la entrada con el diámetro mayor, y esto es el impulsor rodete o impeller de la bomba. Si el agua ingresa por acá, que esta sería la succión, esto sería la descarga. Entonces yo debo como seleccionador de bombas, porque las bombas ya están diseñadas, yo no diseño bombas, yo las selecciono de acuerdo a un catálogo de un fabricante. Yo debo garantizar que una propiedad que se llama el NPSH, o altura neta de succión positiva, de la cual seguramente les habrán hablado en mecánica de fluidos, si ya cursaron mecánica de fluidos, sea mayor que el requerido por la bomba. O en resumidas cuentas, yo tengo que garantizar que la columna de líquido equivalente del sistema sea mayor que la que requiere la bomba. ¿Y eso para qué? Para evitar que a lo largo de la entrada y del movimiento del agua a lo largo de la bomba se produzca un cambio de fase. Y al producirse ese cambio de fase se generan burbujas, y esas burbujas girando a la velocidad de giro del rodete, que es una velocidad muy alta, es como si fueran unas balas girando a 3.600 revoluciones por minuto, y eso comienza a golpear, a impactar
en la pared de la bomba, en el rodete y en todos los componentes internos y se la come como un tiburón se come a una persona. ¿Entienden esa idea? Entonces, cuando ustedes le pregunten a un ingeniero por la cavitación, le va a decir que la cavitación es uno de los dolores de cabeza más grandes que hay cuando uno escoge bomba centrífuga o cuando uno hace un diseño de una central hidroeléctrica que trabaje con turbina Francis, por ejemplo, que es un tipo de turbina hidráulica. En un sistema heterogéneo, entonces tenemos varias fases. Fíjense que, por ejemplo, acá en el caso del agua, acá tenemos líquido, pero aquí comienza a haber, con el proceso de calentamiento, comienza a haber entonces burbujas de vapor. Entonces aquí tenemos dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa. En el caso de que se alcanzara el punto triple del agua, del cual vamos a hablar más adelante, entonces se tienen las tres fases. Pero eso es harina de otro costal. Eso yo tuve la dicha de ver el experimento del punto triple del agua en una visita al laboratorio del Centro Nacional de Meteorología de Panamá. Entonces, definimos fase como una región del espacio en la cual la materia se mantiene con propiedades constantes y homogéneas. Aquí me dicen que el agua se encuentra en tres fases, que son la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Esos son los estados básicos del agua. En termodinámica interesan también otras fases, que son como derivaciones de estas fases que están acá. Vamos a hablar en la siguiente lámina. Les dije que íbamos a hablar del punto triple del agua, y el punto triple del agua, para el punto triple del agua, ocurren unas condiciones de presión y de temperatura tales que coexiste el agua en fase líquida, en fase sólida y en fase gaseosa. Es decir, que usted tiene un cilindro, por ejemplo, un cilindro de esos del laboratorio, un cilindro no graduado, un cilindro de laboratorio, donde usted va a tener agua líquida, va a haber la presencia de hielo, que el hielo se comienza a formar, y va a haber también la fase gaseosa, es decir, usted va a encontrar vapor. Y eso ocurre cuando la presión es de 611,73 pascales y cuando la temperatura es de 273,16 Kelvin. Entendiendo que Kelvin es la unidad de temperatura que debe utilizarse en termodinámica cuando se trabaja con ecuaciones de estado, como por ejemplo la ecuación del gas ideal. En la ecuación del gas ideal, la temperatura se debe indicar en Kelvin. Entonces, una pregunta. ¿Esta presión de 611 pascal es una presión baja o es una presión alta? Pregunto acá. Bienvenidos los que se acaban de incorporar que no he visto. Creo que es una presión baja, profe. ¿Por qué usted considera que es una presión baja? Es una presión baja, dijeron por allí. Vamos a ver si Clarisa está por ahí despierta. Clarisa, ¿esa presión de 611 pascal es una presión alta o una presión baja? Yo diría también que es baja, profe. ¿Y por qué es bajo? No se le ocurre nada porque es una presión baja. Pues les comento algo. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? Ustedes cargan ahí su celular, ¿cierto? ¿Cierto, verdad? Busquen ahí en Google valor de la presión atmosférica. En Panamá, por ejemplo. ¿Cuánto es? Bueno, yo le iba a dar un puntico a la persona que me diera la respuesta, pero como nadie me respondió, me lo tendré que ganar yo. La máxima, La presión atmosférica de Panamá. 30,06. ¿Pero sé qué? Pulgada. Ajá. Pulgadas. Pulgadas de mercurio. Es lo que sale aquí en 30,06 pulgadas. Pulgadas de mercurio.
Búscame ese valor de 30,06 pulgadas de mercurio en Pascal. ¿Qué Pascal es la unidad de presión en el sistema internacional? Porque la pulgada de Hg o el milímetro de Hg es la unidad de presión que ustedes vieron en física y vieron en la escuela, el milímetro de mercurio, cuando tú usas barómetros de mercurio. Ajá, ¿cuánto es esa presión? Vamos a redondearlo a 30. Dígame. Yo no tengo que la presión atmosférica es 3.550 kilogramos sobre metro cúbico, o sea, en la densidad de mercurio. ¿Está mal? ¿Cómo dijo? Que no escuché muy bien. Que es 13.550 kilogramos sobre metros cúbicos, hablando de la densidad de mercurio. ¿Está mal? Esa es la densidad del mercurio. Esa es la densidad del mercurio. Pero estamos preguntando cuál es el valor de la presión atmosférica de Panamá. Y si ustedes quieren, ahora busquen el conversor de unidades, convertir 30 pulgadas de Hg a Pascal. Ajá, convertir pulgadas de mercurio a Pascal. Hay una página que se llama ConvertLift. Entonces usted marca allí 30 pulgadas de mercurio a Pascal. ¿Cuánto les dio? Profesor, a mí me dio 101.594. Ese es el valor de la presión atmosférica máxima en la ciudad de Panamá, que está a nivel del mar. Entonces, si esa es la presión de la atmósfera, esa es la presión que también llaman una atmósfera. Esa es la presión que nosotros soportamos todos los santos días de una atmósfera, porque nosotros vivimos aquí, quienes vivimos en Arraiján, nosotros vivimos en Chorrera, en Capira, pero más o menos ese es el valor que uno asume como presión atmosférica, 100.000 pascal redondeado. Profe, ¿y qué pasa con la presión atmosférica mínima? ¿Cuándo es? Cuando hay ciertas condiciones también en la atmósfera, pues, pero si tú lo ves con detalle, no varía mucho, te dice que es 29,94. Correcto. Pero es que de 29,94 a 30,06, pues realmente no hay mucha variación. O sea, aquí se considera que esto es una presión estable, entonces podemos redondear a 30. Entonces, Profe, entonces, ¿los 600 pascales es baja o...? bajísima. Bajísima. Bajísima, porque eso es una presión de laboratorio. Porque es una presión inferior a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es de 100.000 pascales aproximadamente, porque realmente el valor exacto a nivel del mar es 101.325. Entonces, la presión del punto triple del agua, que voy a volver a compartir la diapositiva, lo que pasa es que la cerré para ver, para no sentir que estoy hablando solamente con una pantalla. Entonces, si esta presión en el punto triple del agua es de 611 pascales, es una presión muy baja, sumamente baja. ¿Y qué me dicen de esta temperatura? 273,16 Kelvin. Conviertan eso en grados Celsius, que tienen también allí esa tabla, tienen allí el conversor de unidades. 0.01 grados Celsius, profe. Ajá. ¿Qué temperatura tenemos ahorita en Panamá o en el sitio donde ustedes estén? Yo voy a actualizar acá mi ubicación aquí con el teléfono y voy a... 29 grados. Aquí me está dando 30, bueno, 28 donde yo estoy. Y sensación térmica de 33. Ahorita por la hora que es, dice que a las 7 de la noche vamos a tener una humedad de 20, no sé si esto estoy viendo acá es humedad, probabilidad de lluvia, pero vamos a tener una temperatura de 27 grados Celsius. Imagínense ustedes 0.01 grados Celsius, hace mucho frío. Vamos a preguntar aquí a la chiricana cuando ha ido a Volcán, ¿qué temperatura hay en Volcán, si se acuerda? Bueno, Eso es profe, negativo, profe. Dígame cuánto es la temperatura allá en Volcán, allá arriba.
Como está el día así bonito. Puede estar en unos 17, 18, profe. ¿Y hace frío o tú estás tranquila cuando estás allá arriba? ¿Te pones un abrigo verdad, o no? Sí, a veces un abrigo, o sea, no siempre, pero... No sé, pero lo cierto es que cuando uno sube de David a Boquete, uno se da cuenta que la temperatura varía, ¿cierto? Y uno se siente que se está sofocando en Boquete y cuando llega ya en David, cuando llega a Boquete y se para en el puente que está atraviesa el río Caldera, uno siente que le está pegando, que la brisa es más sabrosa y todo aquello. Es porque hay una diferencia de temperatura. Y cuando aquí estamos a temperatura de 30 y tantos grados, estamos sofocados también. Entonces, esta temperatura es una temperatura muy baja. Y es cuando se hace este experimento, es para después definir lo que es el Kelvin. Entonces, en base a este experimento se ha establecido que 0,01 grados Celsius es 273,16 Kelvin. Por tanto, 0 grados Celsius equivale a 273,15 Kelvin. Por tanto, cuando ustedes van a convertir grados Celsius a Kelvin, ustedes le suman 273,15. Hay gente que para redondear le suma 273 y ya. Yo le sumo 273,15. Algunas veces, de acuerdo a la tabla que tenga, bueno, está bien, vamos a decir que es 273, pero lo correcto es 273,15. Entonces, fíjense ustedes que acá se ha definido para lo que es el punto triple del agua, que es un estado termodinámico. Y un estado termodinámico es un conjunto de valores, de propiedades de un sistema que deben ser especificados para poder reproducir el sistema. Entonces, para reproducir el punto triple del agua, usted tiene que alcanzar una temperatura, que es el valor que está acá, y esta presión que está acá. Entonces, en ese caso, tanto la temperatura como la presión son variables independientes o de propiedades independientes. Recuerden ustedes lo que son, ¿ustedes se acuerdan lo que son las propiedades dependientes e independientes? ¿Sí o no? ¿Sí o no recuerdan lo que son las propiedades dependientes e independientes? ¿No se acuerdan? ¿Sí o Tengo no? entendido que las propiedades independientes son aquellas que no necesitan de que nada ocurra para ser útiles, mientras que una dependiente depende de alguna situación en específico para que podamos tener una variable de eso. Exactamente, y en matemática lo clásico, cuando veían cálculo de una variable, y igual a f de x. Cuando te decían y o y, como decían todavía los profesores cuando yo estaba en la universidad, en pregrado, y igual a f de x, quiere decir que los valores de y se calculan en base a los valores de x. Y cuando veían varias variables, por ejemplo, en dos variables, en lo que llaman R3, te decían z, o sea, la variable z es igual a una función de x, y. Entonces, en termodinámica pasa igual. Para usted poder definir un estado, por ejemplo, estamos en fase líquida, usted tiene que definir la temperatura y la presión. Pero hay ciertos estados termodinámicos en los cuales la presión y la temperatura no son independientes, sino que están casados. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque en los casos, por ejemplo, de líquido vapor, la temperatura y la presión están casadas entre sí, no son independientes. Entonces, en un estado de líquido vapor, hay que especificar la temperatura y, por ejemplo, el volumen específico o la entalpía, la entropía para poder definir de forma adecuada el estado. Entonces, de esto también conversamos un poco la clase pasada, que el proceso de un líquido, de un sólido, cuando se convierte en líquido, es un proceso de fusión. Y es como dijo Shakira, uno de sus primeros álbumes, uno de sus primeros éxitos, que fue Pies Descalzos. Ella dijo que el hierro al calor siempre es blando. Y digo esto porque me preguntaron en la clase pasada que cuando dijo Shakira eso, lo dijo en los años 90. Dijo que el hierro al calor es blando, cuando estaba jovencita. Entonces, cuando un sólido alcanza el punto de fusión, comienza a derretirse. Pero para que se dé ese proceso de fusión, tiene que seguirse suministrando calor. Si usted deja de suministrar calor, sencillamente ese proceso deja de funcionar. Vamos a suponer,
yo saco un cubito de hielo del congelador. Llega un momento en que el hielo comienza a derretirse. Pero si yo agarro ese hielo y lo vuelvo a meter en el congelador, ¿se sigue derritiendo o no? No, No. Entonces, para los que son tomadores de cerveza, por ejemplo, y le gusta tomarse la cerveza bien fría, usted se toma, haga su cerveza bien fría, se toma un trago, después la vuelve a meter en el congelador, entonces usted se va a estar tomando siempre su cerveza bien fría, porque la cerveza cuando se calienta es sumamente desagradable, ¿saben? Entonces, eso es lo que es el proceso de fusión. La solidificación es lo contrario. Cuando el líquido alcanza la temperatura de congelación y entonces comienza a formarse el hielo, si es el caso de agua. Y lo mismo pasa en el proceso de solidificación. Si usted, por ejemplo, que es lo típico que uno agarra y coloca un recipiente en el congelador para que el agua se enfríe rápido. Si usted lo deja allí hasta el día siguiente, el agua se congela, pero si cuando ya comienzan a aparecer la primera capita de hielo, usted lo saca, esa agua está bien fría, pero no se va a seguir congelando si usted la saca de la nevera, en este caso del congelador. El proceso de evaporación o vaporización es cuando vamos del líquido a vapor. También existe el proceso inverso de vapor a líquido, que es llamado condensación. También existe la sublimación, que es cuando vas directamente de sólido a líquido, y la sublimación inversa, es cuando vas de vapor hasta sólido. Entonces, aquí tienen las propiedades de los sólidos. Aquí está S es sólido, L es líquido, y aquí están las propiedades de los gases. Y ahí ven entonces lo que son las fuerzas, la relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión. Que, por ejemplo, en el caso de los gases, la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de repulsión. Por eso que se dice que los gases se expanden, porque la fuerza de cohesión entre las moléculas de un gas siempre son muy pequeñas. En cambio que un sólido se mantiene bien cohesionado porque sencillamente la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión. Y entonces, también mencionamos lo que son las, aquí está, fíjense cómo es la conversión de Kelvin, de Celsius a Kelvin. Aquí están algunas unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. En temperatura tenemos en Kelvin, en presión tenemos el pascal, que es una unidad muy pequeñita. En densidad, el kilogramo por metro cúbico. En volumen específico, el volumen específico es el inverso de la densidad. Tenemos el metro cúbico por kilogramo, tenemos en masa el kilogramo, en volumen el metro cúbico, en fuerza el newton, en longitud del metro y en área el metro cuadrado. Entonces, olvídense del sistema inglés. El sistema inglés, británico o imperial ya murió. Ya a nivel mundial el sistema que se usa es el sistema internacional. Entonces, dejen de pensar en galones, dejen de pensar en yardas, dejen de pensar en libras, hay que pensar en unidades del sistema internacional, que por cierto, por ley, las unidades oficiales de la República de Panamá son las unidades internacionales porque hay un decreto del año 2007 al respecto. Por eso es que entonces se vende la gasolina por litro. Hay algunos periodistas que están todavía desactualizados y que dijeron, uno de esos periodistas dijo una vez, vamos a dejarnos de sentimentalismo, vamos a pensar en galón, pero es que pensar en galón o en litros es la misma cosa, porque el precio al final sigue siendo el mismo. Si usted tiene un carro, por ejemplo, que tiene 40 litros el tanque, esos son ahorita más o menos $40 para llenar el tanque. Ahora, si usted lo quiere convertir en galón, bueno, usted divide los 40 litros entre 3.785 y lo convierte en galón, y después lo multiplica por el precio en galón, cosa que es una tontería. Porque lo que hay que hacer es acostumbrarse, 40 litros son 10.57 galones. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a medir en unidades internacionales. Otra cosa importante que dijimos en la última clase fue que la presión absoluta es la presión que marca el manómetro más la presión atmosférica. Y para efectos prácticos en este curso, vamos a considerar siempre que la presión atmosférica son 100 kilopascal, o sea, 100.000 pascal. Siempre. Y aunque en la industria uno consiga unidades inglesas, sobre todo la impresión, que uno ve muchos manómetros en PSI, también de acuerdo a lo que usted esté midiendo, usted va a conseguir PSI, va a conseguir lo que llaman pulgada de columna de agua y va a conseguir también bar, que es otra unidad de presión.
Entonces, acá tenemos, mi estimado, un diagrama de fases genérico. Vamos a ver lo que sucede acá. Acá tenemos un sólido y cuando la temperatura aumenta, fíjense que aquí la variable independiente es la temperatura y la variable dependiente es la presión. Si ese sólido alcanza el punto de fusión, va a mantener su temperatura constante hasta que la temperatura se va a mantener. Fíjate, el punto de fusión está acá, en la línea esta roja que estoy señalando con el cursor, con el puntero. Tú puedes tener tu sólido acá y la temperatura va aumentando. Cuando alcanza el punto de fusión, la temperatura va a permanecer constante hasta que todo el sólido se haya derretido. Si usted sigue aplicando calor, pues la temperatura ahora es líquido, ese líquido va a ir aumentando. Cuando llegues al punto de vaporización, la temperatura va a permanecer constante y vas a tener líquido y gas hasta que desaparezca la última gota de líquido. Cuando desaparece la última gota de líquido, usted está en vapor, en gas. Y si estamos hablando de agua, podemos tener vapor saturado. Y si la temperatura sigue incrementando, vamos a tener vapor sobrecalentado. Entonces, esto es lo que sucede para una sustancia cualquiera, salvo el agua. Entonces acá tenemos, fíjense ustedes, este diagrama es muy similar, pero fíjense una cosa acá. Mientras que para un sólido cualquiera, esta línea recta que está acá, está así, está inclinada, digamos con una pendiente positiva. Esta que está acá está inclinada hacia la izquierda con una pendiente negativa. Ahora les pregunto a ustedes una cosa, ¿creen en Dios o no creen en Dios? Sí, sí creo. ¿Han escuchado decir alguna vez que cuando el agua se congela se expande? Sí, es cierto. Sí. Entonces ahí es cuando uno demuestra que Dios existe. Porque si para todas las sustancias se cumple esto, que las sustancias cuando se congelan se contraen, ¿por qué entonces el agua se expande? Entonces, para los que no creen en Dios, yo les digo, esa mente maestra llamada Yahvé para los católicos, Jehová para los protestantes, esa mente maestra hizo que el agua fuera el único líquido que se expande cuando se congela. Y al expandirse, ese líquido llamado agua H2O, cuando se congela, al expandirse, su densidad cambia. Entonces, como se expande, ocupa un volumen mayor. Y si se define la densidad como la masa entre volumen, si la masa permanece constante, pues usted agarra un litro de agua, y un litro de agua es 1 kilo de peso, 1 kilogramo de peso. Y si ese litro de agua líquido se expande, ya va a ocupar un volumen mayor de 1 litro. Entonces, al tener un volumen mayor, la densidad va a bajar. Y si ustedes alguna vez han cocinado, y lo típico es cuando uno sabe cocinar mucho, uno cocina pasta, uno añade agua y después le pone un poquito de aceite. ¿El aceite se hunde o el aceite flota en el agua? El aceite flota en el agua, por eso es ilógico que la gente le eche aceite porque nunca va a tocar la pasta. En realidad lo que hace que la pasta no se pegue es que la revuelvas constantemente. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, pero se le echa aceite. Eso es una costumbre que usted acaba de decir que está muy, muy arraigada. Lo correcto es, parte de removerla, lo correcto es que cuando usted lo vaya a colar, usted le pone mantequilla y así no se pega. Sí. Pero bueno, si un líquido como el aceite flota en el agua es porque su densidad es menor. Entonces, ¿por qué por ejemplo, los barcos de madera, por qué flotan en el agua? Porque la madera tiene una densidad menor que la del agua. Entonces, los icebergs cuando se desprenden de allá del Polo Norte, flotan en el agua
es porque el hielo es más liviano que el agua. Por tanto, al ser el hielo más liviano que el agua, entonces es posible que floten. Y bueno, no solamente con los icebergs. Los icebergs son un peligro para la navegación y eso lo sabía muy bien el capitán Smith, pero lamentablemente no hizo caso y iba navegando muy rápido. El caso de los países donde se dan las 4 estaciones, los ríos y los lagos se congelan. Y uno ve en las películas que entonces la gente está esquiando en los lagos y ríos congelados. Pero también ve en las películas que la gente perfora el hielo y tira una caña y pesca. Entonces, Dios dispuso que eso fuera así, para que cuando se congelan los ríos y los lagos en la época de invierno, la fauna acuática no se muera. Porque si la congelación fuera desde el fondo hacia arriba, se mueren las algas, se mueren los peces y no hay vida acuática. Entonces, por ese motivo, el agua es el único líquido que se expande cuando se congela. Y aquí vemos entonces en el diagrama de fases del agua cómo a partir de un agua en estado sólido, es decir, hielo, yo comienzo a añadir calor, para incrementar la temperatura hasta alcanzar la temperatura de fusión. Entonces, a medida que usted le va incrementando la energía a un cuerpo, comienzan a moverse las partículas y comienza a darse un incremento en la energía cinética, que es S. Aquí está. De acuerdo con esta nomenclatura, energía cinética, algunas veces la pueden ver como EK, porque K viene de kinetics, que es movimiento en inglés. Pero cuando usted tiene que se alcanza el punto de fusión y usted quiere hacer ese cambio de fase de sólido a líquido, la energía cinética permanece constante, porque la energía cinética de las moléculas es proporcional a la temperatura. Entonces la energía potencial aumenta. ¿Y qué sucede acá? No se da un cambio de temperatura en todo lo que es la fusión de sólido, la fusión, porque todo el calor generado se invierte en ese proceso de fusión. Una vez que está todo en forma de líquido, comienza la temperatura a incrementarse, se incrementa la energía cinética hasta que se alcanza el punto de ebullición o punto de vaporización. Cuando se alcanza entonces esa temperatura de ebullición, aparecen las primeras gotas de gas o primeras burbujas de vapor. Y entonces, durante todo ese proceso de vaporización, la temperatura permanece constante, la energía potencial aumenta, al igual que en la fusión, la energía cinética permanece constante y toda la energía calorífica se invierte para hacer ese cambio de fase desde líquido hasta gas. Cuando se ha evaporado todo, que ya no queda nada líquido, estamos entonces en lo que es vapor saturado. Y si la temperatura se sigue incrementando, se va a tener que la energía cinética crece, tiene más y más energía cinética. Y entonces, bueno, ya vamos a llegar a lo que se conoce como vapor sobrecalentado. Y eso es lo que me sirve a mí de introducción para mostrar aquí ahora el domo de saturación o diagrama de presión contra volumen específico del agua. Recordando que el volumen específico es el inverso de la densidad, y si la densidad es masa entre volumen, el volumen específico es volumen entre masa, y es una de las propiedades que ustedes van a encontrarse en las tablas termodinámicas. Entonces, este VF que vemos acá es el volumen del líquido saturado. Este VG es el volumen del vapor saturado, este V es el volumen específico y P es la presión. Entonces, ahora estamos hablando de unos estados que nunca nos habían mencionado. Fíjense, líquido comprimido. Bueno, ¿y qué es eso de líquido comprimido? Líquido saturado. ¿Qué será eso de líquido saturado? Vapor saturado, vapor sobrecalentado y también un estado intermedio que aquí no aparece, pero que sí lo podemos ver en el domo, que es la región de saturación líquido-vapor, donde tenemos líquido y tenemos vapor. Entonces,
Veamos los conceptos. ¿Quién tiene la bondad de leerme los conceptos, por favor? Voy a cerrar un momento mi cámara y ustedes pues, ya, denme un segundo. ¿Quién me puede leer, por favor, los conceptos? Yo puedo leerlo, profe. Adelante, por favor. Líquido comprimido o líquido subenfriado es aquel que no está a punto de vaporizarse. ¿Usted va a explicar en medio de cada punto o sigo leyendo? Sigue leyendo, por favor. Líquido saturado es aquel que está a punto de vaporizarse. Vapor saturado es aquel que está a punto de condensarse. Vapor sobrecalentado es aquel que no está a punto de condensarse. Calidad X, cuando en la región saturada aparece la primera gota de vapor, entonces tenemos que surge una mezcla líquido-vapor. Y ya la ecuación abajo le explica a usted, profe, que no le entiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ampliar acá, que no lo puse en modo de presentación. Entonces, líquido comprimido, aquel que no está a punto de vaporizarse. Entonces, es un líquido en su estado normal en la naturaleza. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando estamos en un río, ¿a qué temperatura puede estar un río? 25 o 30 grados. No se va a vaporizar ese río. Entonces, si yo llego a mi casa y quiero cocinar, yo agarro y lleno una cacerola, una paila, la lleno de agua. Esa agua viene con una tubería. Esa agua está a presión, porque si esa agua no está con presión, no llega a mi casa. Cuando yo agarro esa agua y la coloco en un recipiente, esa agua, ¿qué presión? Cuando la saco, sale de la tubería y la coloco en una paila, ¿qué presión está soportando esa agua? ¿Tiene o no tiene cualquier objeto que está sobre la superficie de la Tierra? Sí tiene. Atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, esa agua que está allí está soportando la presión atmosférica y la presión atmosférica la está comprimiendo. Entonces, ese es un ejemplo de líquido comprimido. Pero, cuando yo quiero hervir el agua, y estoy aquí en Panamá, en la ciudad de Panamá o área metropolitana, prácticamente a nivel del mar, ¿qué temperatura tiene que alcanzar el agua para que pueda hervir? 100 grados, profe. 100 grados. Redondeado 100 Celsius, 100 grados Celsius. Ajá. Entonces, cuando esa agua alcanza los 100 grados, comienza a ser líquido saturado. ¿Por qué? Porque un poquito más y comienza a evaporarse. Posteriormente, cuando yo alcanzo, fíjense que yo tengo esta presión, 100 kilopascal. Alcanzo esa temperatura, pues si yo estoy por acá, estoy fuera del domo, alcanzo esta temperatura, que aquí es 100 para esta presión, porque más arriba hay otras temperaturas, ¿ok? Pero aquí, suponiendo que esto es 100, porque estamos aquí en Panamá. Comienzo a evaporar el agua. Y dentro de todo este domo que está acá, la temperatura es constante. Aquí. Aquí la temperatura es constante. Y poco a poco yo voy viendo cómo el líquido comienza a convertirse en vapor. Esto que está acá, dentro del domo, es lo que llamamos la región líquido-vapor, que en algunos textos lo ponen que pone L-V, líquido-vapor. O también lo llaman saturación. Entonces, aquí, en cualquier punto que yo estoy, tengo una parte
del agua que está en forma de líquido y una parte que está en forma de vapor. Entonces, en cualquier punto que está acá, tengo una parte que está en forma de líquido y una parte que está en forma de vapor. Entonces vamos a explicar aquí de una vez lo que es la calidad. La calidad lo que te hace es medir la cantidad de vapor con respecto a la masa total. Vamos a suponer que tenemos acá, para redondear, que tenemos 1 litro de agua. Ese litro de agua yo comienzo a evaporarlo. En algún momento yo determino que tengo 200 mililitros de líquido y lo demás, por ley, es vapor. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hay conservación de la masa. Si yo tengo un recipiente cerrado donde no hay ningún tipo de escape o pérdida de masa, si tenía inicialmente 1000 mililitros, que son 1 litro de agua, y ahora logré medir que tengo 200 mililitros de agua, el resto debe ser vapor. Entonces, aquí arriba irían esos 800 mililitros convertidos en su equivalente en gramos, que serían 800 gramos de vapor, entre el total, que sigue siendo 1 kilo, es decir, 1000 gramos. Entonces yo divido 800 entre 1000 y me da 0,8, o en porcentaje es 80%. Entonces, eso sería mi calidad. Sencillamente es la masa de vapor entre la masa total. Si yo hablo que tengo 80% de vapor, de calidad, perdón, lo que estoy diciendo es que en una mezcla líquido-vapor, el 80% de la masa está en forma de vapor y el 20% restante está en forma de líquido. Entonces, de acuerdo al punto que yo estoy aquí, tengo infinitos valores de calidad. Porque recuerden que si estoy midiendo con números reales, y entonces desde aquí hasta acá, puedo tener infinitos valores de calidad. Entonces, cuando he calentado todo y tengo ya todo en forma de vapor, si mantengo la temperatura, tengo vapor saturado. Pero si la temperatura la sigo incrementando, ya no voy a tener vapor saturado, sino vapor sobrecalentado, o vapor también le dicen recalentado también. Entonces, eso es lo que es el domo de saturación. Y aquí arriba hay un punto que es el punto crítico con el cual no me voy a meter. Pero es algo así como que en el punto crítico es un máximo. Ustedes recuerdan en la derivada, cuando explicamos aquello de los máximos y los mínimos. Por ahí va la cosa. Este es un punto crítico. Fíjense justamente que, de acuerdo al primer teorema de Fermat, o que es el criterio de la primera derivada, cuando una función alcanza un punto crítico máximo o mínimo, entonces la derivada se hace cero. Ese es el teorema de Fermat, primer teorema. Entonces, sencillamente, en ese punto crítico, todo lo que viene por acá, por esta línea del domo, por esta parte del domo, es líquido. Cuando llega al punto crítico, entonces ya no va a ser líquido, sino que va a ser vapor. Entonces, del punto crítico hacia abajo, todo es vapor, y del punto crítico hacia la derecha, perdón, todo es vapor. Mientras que del punto crítico hacia la izquierda, todo es líquido. Fuera del domo puedo tener líquido comprimido, puedo tener vapor sobrecalentado, y dentro del domo tengo mezcla líquido-vapor. Entonces, vamos a ver ahora un poco lo que son las tablas de vapor. Entonces, mi lector, si me puede ayudar, por favor, le agradecería mucho que leyera. Ok, dice, tablas de vapor. Son tablas desarrolladas mediante correlaciones y experimentos que permiten representar diferentes propiedades del agua en sus diferentes fases. Las tablas se han extendido a otras sustancias ampliamente usadas en termodinámica, refrigeración, aire acondicionado y transferencia de calor, como por ejemplo R134A, el que usan automotrices,
R12, R22, el amoníaco, gases variados, aire, nitrógeno, metano. La presión promedio en la ciudad de Panamá es de 29.96 pulgadas de mercurio, que es equivalente a 101.46 kilopascal, mientras que la cima del Everest es de 253 milímetros de mercurio, que es equivalente a 33.73 kilopascal. Entonces, ¿a qué temperatura hierve el agua en cada uno de estos lugares? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver a qué se refiere lo que hemos indicado en esa lámina que está allí. En la cima del monte Everest la presión es 33 kilopascal, mientras que a nivel del mar, como en Panamá, es 101.46 kilopascal. En la tabla de termodinámica de presión, es decir, comienza por presión, yo me doy cuenta que para 100 kilopascal, que podemos redondear como la presión a nivel del mar, la temperatura es 99,62, temperatura de ebullición del agua. Pero en el Everest, en la cima del monte Everest, la temperatura la presión es de 33. Entonces, fíjate que para una presión de 30 kilopascal, la temperatura es 69. Para una presión de 40, la temperatura es 75. Entonces, vamos a suponer que entonces que en el Himalaya, es decir, la cima del monte Everest, la temperatura de ebullición sea de 72 grados. Por tanto, no es lo mismo tomarse un chocolate a 72 grados allá arriba que tomárselo acá. Me expliqué mal. No es lo mismo tomarse un chocolate hirviendo en el Himalaya, en la cima del monte Everest, que a nivel del mar, porque hay una diferencia considerable de temperatura. Entonces, de esas tablas de vapor y los gráficos de las propiedades, podemos obtener algunas conclusiones sobre diferentes estados del agua. En comparación al vapor saturado, el vapor sobrecalentado está caracterizado por lo siguiente. La presión es menor que la presión de saturación a una temperatura determinada. Aquí no es muy fácil ver la relación con la primera conclusión, pero en la segunda sí. Si algo está sobrecalentado o recalentado, quiere decir entonces que su temperatura es mayor que la temperatura dada. Entonces, si yo fijo una presión y de acuerdo con la tabla de saturación, que dijimos que en saturación la presión y la temperatura están amarradas, están casadas entre sí. Y yo tengo, por ejemplo, para una presión de 200 kilopascales, que el agua está a 120.23 grados Celsius, está en saturación. Pero si yo te digo a ti, no, ya no está a 120, ahora está a 150, quiere decir que ahora está sobrecalentado o recalentado. En general, para líquido comprimido, la presión siempre es mayor que su presión de saturación. Entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos a verlo acá. Si asumimos que la temperatura ahorita, temperatura ambiente, fuera 28,96 grados Celsius, para que esa agua se evaporara, la presión tuviera que ser de 4 kilopascal. Pero si nosotros estamos acá a nivel del mar y la presión está el valor de 100 kilopascal, vemos entonces que cualquier recipiente que yo tenga con agua, cuando la temperatura ambiente es 28,96,
va a estar soportando una presión de 100 kilopascal. Como la presión allí entonces es mayor que 4, que es la presión de saturación para esta temperatura, el líquido está comprimido. Y por ese motivo es que yo necesito ese líquido que está soportando una presión de 100 kilopascal, llevarlo hasta una temperatura de 99,62 para que se pueda evaporar. Entonces, en general, todo el líquido que ustedes tengan por ahí en un recipiente va a estar en forma de vapor, en forma de líquido comprimido. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí, No, profe, profe. ¿puedes repetir lo de la tabla? Y disculpe, es que me enredé. Vamos a volver a repetirlo con gusto. Oído al tambor. Vamos a suponer que la temperatura en este momento sea de 28,96 grados Celsius. Y yo agarro el agua, abro el grifo y lo coloco en un vaso, en una olla, en una vasija. Si yo dejo esa agua ahí, esa agua no se va a evaporar, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Esa agua no se va a evaporar nunca. ¿Por qué? Porque para que esa agua a 28 grados Celsius se evaporara, la presión tuviera que ser de 4 kilopascal. ¿Ve? Pero, como el agua realmente es a una temperatura, a una presión de 100, soportando una presión de 100 kilopascal, porque es la presión atmosférica, yo dejo esa temperatura que está en 28,96 cuando abro el grifo y la coloco en la vasija. Tengo esa temperatura que llevarla hasta 99,62 grados para que se pueda evaporar. Entonces, esa es la diferencia entre el líquido comprimido y el líquido saturado. El líquido saturado yo lo llevo a una temperatura tal que él va a comenzar a evaporarse. En cambio, que el líquido comprimido es un líquido que está ahí tranquilito, yo no le agrego calor ni más nada y él no se va a evaporar nunca. Entonces ahora voy a avanzar y mi lector me hace el favor de entonces de leer la siguiente diapositiva que dice ley cero de la termodinámica. Voy, un segundo. Ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico y a la vez el cuerpo B está en equilibrio térmico con el cuerpo C, entonces todos los cuerpos tienen la misma temperatura. Si la temperatura de A es igual a la temperatura de B y a la vez la temperatura de B es igual a la temperatura de C, entonces la temperatura de A es igual a la temperatura de C. El calor, por su parte, es energía que fluye de un cuerpo a otro cuando existe una diferencia de temperaturas. La temperatura del líquido es mayor a la temperatura de H. H, ¿qué es? Luego el calor se transfiere del líquido al... que hielo, ok. El hielo no enfría el líquido, más bien como el líquido está más caliente, se transfiere el calor hacia el hielo, que va derritiendo hasta llegar al equilibrio térmico. Pero entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es un escalar que indica la actividad molecular de un cuerpo. Creo que lo leí en desorden, pero ajá, se entendió el punto. Entonces, en resumidas cuentas, nos han definido la temperatura, digamos que en forma de propiedad transitiva. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico, entonces tienen la misma temperatura. Entonces, realmente la temperatura es un número que te va a indicar más o menos cómo es la actividad molecular de un cuerpo. Y el ejemplo del hielo es simple y llanamente que hay una transferencia de calor desde el líquido hasta el hielo. Entonces, el hielo
alcanza el punto de fusión, comienza a derretirse y por eso ustedes que al cabo de cierto tiempo ya el líquido está aguado. Por ejemplo, ese vaso de soda. Creo que esto ya habíamos hablado un poco de lo que es el equilibrio mecánico. Queremos más que aplicar la ley de Newton. Recuerden que cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Entonces, hacemos este diagrama de cuerpo libre de este émbolo que está acá. Tenemos este sistema que, por ejemplo, puede ser un sistema de un amortiguador. Donde tienes internamente un gas con una masa. Al incrementar la temperatura, hay también un cambio en la presión del gas. Recuerden ustedes que por la ley de los gases ideales, la presión por volumen es igual a R por T. Entonces, tienes un resorte que ejerce una fuerza y tienes también el propio peso del resorte, del émbolo. Entonces, cuando se hace un diagrama de cuerpo libre, aquí tienes M por G, que es el peso del émbolo. Si esto está abierto a la atmósfera, tienes la presión atmosférica por el área, que incide por todo esto. Tienes la constante del resorte y tienes la presión interna por el área. Para que eso esté en equilibrio, aplicamos la ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, las fuerzas que están empujando, digamos, hacia arriba, tienen que contrarrestar las fuerzas que van hacia abajo. Recuerden que son vectores. Entonces, los vectores que van hacia arriba tienen que contrarrestar los vectores que van hacia abajo. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, hacemos la sumatoria de fuerza y en resumidas cuentas, lo que obtienes es, bueno, considerando también que la presión interna es la presión atmosférica más la presión que marca el manómetro. Entonces, al final, bueno, vas a ser capaz de encontrar el valor que tiene que tener la presión manométrica de aquí del gas para que pueda tener el sistema en equilibrio. Después vienen otras consideraciones. Si mi lector es tan amable de leer, por favor. ¿Cómo no? Equilibrio mecánico. Veamos algunas consideraciones de este modelo. 1. Muchas veces se considera que la masa del émbolo es despreciable. 2. La fuerza ejercida por el resorte varía. El resorte se opone al movimiento del émbolo. 3. Al considerar que el émbolo es una masa despreciable y que el resorte está en reposo, entonces la fuerza que ejerce el resorte es nula. 4. Cuando el resorte está en reposo, entonces la presión interna del gas equilibra la presión atmosférica, por tanto, ambas partes son iguales. 5. Cuando la fuente de calor incrementa la temperatura del gas, entonces esta aumenta su presión interna. La ley de los gases ideales. Un gas se considera que es ideal cuando su presión es baja, en el orden de una atmósfera. Una atmósfera igual a 101 kilopascal, 100 kilopascal, redondeado. ¿Las ecuaciones las explica usted, profe, o las leo también? Sí, yo las puedo explicar. Ok. Entonces, estas son simplificaciones que se hacen a los modelos. Muchas veces uno dice, bueno, suponete que el émbolo es de masa despreciable. Bueno, realmente eso no, en la práctica no ocurre, pero bueno, se lo pueden encontrar. Y tenemos aquí entonces lo que es la primera ecuación de estado, que es la ecuación de los gases ideales que ustedes ya vieron hace algún tiempo atrás. Esta es la ecuación general de estado de un gas ideal, donde la presión por el volumen físico es igual a la masa de ese gas por la constante de cada gas por su temperatura. Aquí en termodinámica tenemos tablas para todo. Entonces ya no vamos a trabajar con la constante universal de los gases, que es la que ustedes le decían, y vamos a trabajar con una constante específica para cada gas, porque no nos vamos a enredar con el número de moles ni con... Olvídense de eso. Aquí lo que hicimos en termodinámica es que dijimos, bueno, ya esta V mayúscula no es V mayúscula, sino V minúscula, que es volumen específico.
El R es un R para cada gas, es decir, el aire tiene su R, o sea, su constante, el oxígeno tiene su constante, todos los gases tienen una constante. La temperatura va en Kelvin y ya. La presión por el volumen específico es igual a R por T. Esta es la ecuación de estado de gases ideales que vamos a trabajar aquí en la mayoría de los casos. No olvidemos esta, pero no debemos olvidar que usemos esta, que está aquí, o usemos esta que está acá. Esta R es la R de cada gas. Es la R para cada gas. Ya olvidemos la constante universal de los gases. La R es la R de cada gas y la vamos a encontrar en las tablas de termodinámica, que ya ustedes las pueden ver en el módulo 1, aparecen las tablas de termodinámica. Profe, una consulta Entonces, que me traje un momentito. Uh-huh. ¿Cuál era la diferencia entre el volumen total y el volumen específico? El volumen total es el volumen físico. Por ejemplo, un litro es un volumen, una unidad de capacidad que después se convierte en volumen. Si tú divides 1 entre 1000, lo llevas a metro cúbico, que es 1 entre 1000 metros cúbicos, o 1 por 10 gramos de 3 metros cúbicos. Entonces, la unidad de volumen es el metro cúbico. La unidad del volumen específico es metros cúbicos por kilogramo. Recuerda, por ejemplo, que la densidad es kilogramos por metro cúbico. Bueno, el volumen específico es el inverso, es kilogramos, perdón, metros cúbicos por kilogramo, es el volumen específico. Ok, Entonces, listo. cuando hablamos de equilibrio, ya hemos hablado de equilibrio térmico cuando los tres cuerpos están a la misma temperatura. Hablamos del equilibrio mecánico con el ejemplo que vimos del émbolo. También hay equilibrio químico cuando, desde el punto de vista químico, las sustancias están en orden, es una sola sustancia, hay una mezcla que es perfecta, por ejemplo, totalmente homogénea. Entonces, cuando un cuerpo está en equilibrio térmico, mecánico y químico, entonces está en equilibrio termodinámico. Entonces, en este ejemplo teníamos que cuando el resorte está en reposo no ejerce ninguna fuerza. Si el émbolo es de masa despreciable, tampoco ejerce ninguna fuerza porque ya no tiene peso. Entonces, en ese caso, la presión atmosférica es igual a la presión interna. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos equilibrio mecánico. Si el émbolo es la misma temperatura que el gas y que el exterior, entonces hay equilibrio químico. Y si el gas no cambia la composición química, si por ejemplo es el gas doméstico, si es butano o propano, hay equilibrio químico. Al cumplirse esas tres condiciones, entonces se dice que estamos en equilibrio termodinámico. Mi lector, por favor. Va. Transformaciones termodinámicas. Un sistema termodinámico puede describir una serie de transformaciones que lo lleven desde un cierto estado inicial en el que el sistema se encuentra en cierta presión, volumen y temperatura, a un estado final en que en general las variaciones y las variables termodinámicas tendrán un valor diferente. Durante este proceso, el sistema intercambiará energía con los alrededores. Vamos a detenernos un momentico allí. Ya, un momentico. Vamos a detenernos un momentico allí. Entonces, en un sistema termodinámico tengo un estado inicial y un estado final. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una caldera de ferrocarril donde usted quiere obtener vapor. Inicialmente, esa caldera ingresa agua líquida. Esa agua líquida viene con una temperatura, con una presión y con una serie de propiedades. El volumen específico, la entalpía, la energía interna y la entropía. Cuando hablamos que el sistema intercambia calor con energía con los alrededores, quiere decir que puede ingresar energía al sistema o puede salir energía del sistema. Entonces, si yo quiero evaporar esa agua, tiene que ingresar calor. Y ese calor ingresa mediante la combustión del combustible que yo estoy quemando. Por ejemplo, lo que es la madera, el carbón, la cascarilla de arroz, el bagazo de caña,
los hidrocarburos, tienen una cosa que se llama poder calorífico. Eso quiere decir que ese poder calorífico es lo que te va a permitir liberar cierta cantidad de energía cuando se incrementa la temperatura. Entonces, de acuerdo a las sustancias que usted tenga, va a tener diferentes poderes caloríficos. Entonces, en ese caso, hay un ingreso en la caldera, hay un ingreso de calor que viene de un elemento externo que es el carbón o la leña o el bagazo que usted está quemando. ¿Se entiende esa idea? ¿O no se entiende la idea? Se entiende, profe. O si está muy complicada, ponemos el ejemplo de la cocina. Queremos cocinar, ponemos agua sobre la estufa. Esa agua que está, esa paila con agua que está sobre la estufa está recibiendo energía desde una fuente externa, es decir, desde los alrededores. Continuamos con la lectura, por favor. Los procesos termodinámicos pueden ser de tres tipos. Cuasiestático. Es un proceso que tiene lugar de forma infinitamente lenta. Generalmente, este hecho implica que el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrio, en cuyo caso la transformación es también reversible. Ajá, dejémoslo ahí. Vamos a pararlo para ahí. Cuando el agua se congela, en condiciones normales, en una nevera, en un freezer, ¿se congela de forma inmediata o se congela lentamente? Lentamente. Entonces es un ejemplo, un proceso cuasiestático que va lentamente, de forma infinitamente lenta. Ahora bien, las personas que cocinan y saben lo que es el enfriamiento con nitrógeno, cuando usted congela con nitrógeno, eso es casi instantáneo con nitrógeno líquido. Entonces, por eso es que muchos chefs les gusta utilizar nitrógeno líquido para congelar los alimentos porque no hay transformación, no hay cambio, digamos, en lo que es la estructura de los alimentos. Entonces, puedes continuar leyendo, por favor. Ok. Reversible. Es un proceso que una vez ha tenido lugar puede ser invertido o recorrido en sentido contrario sin causar cambios ni en el sistema ni en sus alrededores. Entonces, Ok. entonces en el proceso reversible, yo puedo ir desde un punto 1 a un punto 2 y después devolverme sin que ocurra nada en los alrededores. Pero eso no es tan cierto porque lee lo irreversible. Irreversible. Es un proceso que no es reversible. Los estados intermedios de la transformación no son de equilibrio. Por ejemplo, si yo agarro una hoja de papel y la acerco a la estufa y esa hoja de papel se quema, es un proceso irreversible porque ya no hay manera. Una vez que eso se quemó, se quemó. ¿Se entiende? Entonces, ya no hay manera. Por ejemplo, cuando uno choca un automóvil, ¿ese es un daño reversible o irreversible? Depende del daño. No, en condiciones normales, es irreversible. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que invertir un trabajo, un esfuerzo para que vuelva a estar en el estado original. ¿Entiende entonces la idea? Entonces, cuando usted ocasiona un cambio en el sistema o en los alrededores, ahí se produjo algún trabajo. Pero vamos a dar otro ejemplo, por ejemplo. ¿Ustedes alguna vez jugaron con lo que llaman en otros países llaman resortera u onda? Que uno agarraba un elástico y ¿han jugado con elásticos alguna vez? Nunca. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una banda elástica? Yo la halo y si la suelto, ella vuelve a su posición original, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza muy grande? Rompiendo. Cuando se rompe, Se rompe. ya no vuelve a su estado original. Por tanto,
al haber ruptura, eso es irreversible. No sé si ustedes vieron ya, no sé si ustedes ven en su plan de estudio algo así como ciencia de los materiales o resistencia de los materiales. ¿Nunca vieron eso? Fíjense, por ejemplo, en el caso de los metales. El caso de los metales, uno les hace un ensayo en laboratorio que se llama el ensayo de tracción. Entonces, por ejemplo, tú agarras una barra de acero y le aplicas una fuerza para, ¿saben lo que es tracción? Tracción es como cuando uno agarra y comienza a alar. Y compresión es cuando tú estás como escachapando. Entonces, por ejemplo, uno agarra una barra de acero y le somete a un ensayo de tracción. Y cuando tú quitas la fuerza, dentro de ciertos valores, la barra vuelve a su condición inicial. Hasta que llega un momento en que ya comienza una deformación, entonces ahí ya se considera lo que es el punto de fluencia. Pero bueno, eso harina a todo costal. Entonces, yo que les quería dar otro ejemplo también. Ajá. El proceso, ¿saben lo que es un proceso de pasteurización? ¿Y cómo ocurre? ¿Saben cómo ocurre la pasteurización? ¿Sí o no? Por elevación de temperatura, ¿no? Exacto. Pero la pasteurización es un proceso que es brusco, no es un proceso suave. Entonces, yo rápidamente caliento la leche o el vino o los jugos y después los enfrío de forma brusca. Entonces, eso no es un proceso estático, es un proceso normal. Entonces, la pasteurización es un ejemplo de un proceso que no es infinitamente lento, es un proceso sumamente rápido. ¿Para qué? Para que no se alteren las propiedades químicas de los jugos, de la leche, del vino o de las sustancias que uno somete a pasteurización. Entonces, posteriormente, tenemos otros conceptos que son los conceptos de ciclo, y de esto he hablado ya varias veces, que al final del curso vemos los ciclos de potencia y refrigeración. Entonces, esto en general es el ciclo de un motor de 4 tiempos, motor Otto, que fue, ahí hubo Otto, Stirling, un montón de científicos, pero bueno, esto quedó como el nombre de motor Otto, que es lo que vemos hoy en día en los motores de combustión interna, bien sea de diésel, de gas natural o de gasolina. Tiene entonces la ignición del combustible donde se abre la válvula. Tiene entonces la compresión. Tiene entonces lo que es la explosión, cuando la bujía interviene y te manda una chispa, y tiene el momento de escape. Eso lo vamos a ver con calma ya en la última parte del curso, pero bueno, querían que supieran que eso es un ciclo. Un ciclo es, tienes cambio de estado de un equilibrio a otro de forma continua, que se repite, forever and ever. Cuando un motor está girando, por ejemplo, en carretera, que está como a 2.500 revoluciones por minuto, o sea, RPM, quiere decir que el cigüeñal está dando 2.500 vueltas en un minuto. Hay que ver lo rápido que giran esos motores. Y entonces, por cada vuelta que da el cigüeñal, el pistón sube, el pistón hace 2 recorridos. Entonces, en 2.500 RPM, el pistón sube y baja 2.500 veces. Pero recuerden que subida de movimiento y la bajada es otro. Entonces, de acá, bueno, tenemos ya por último, ya porque ya se nos está acabando el tiempo, tenemos la definición de presión como fuerza entre unidad de área, y que el trabajo desde el punto de vista físico es fuerza por desplazamiento. Como la fuerza entonces se puede escribir como presión por área, entonces en termodinámica definimos el trabajo como la presión por el volumen. Y como se dijo anteriormente, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, en termodinámica, esas variaciones de energía o transformaciones de energía se representan de 2 maneras. Se representan en trabajo y en calor. El trabajo, movimiento, trabajo de eje, trabajo rotativo. Y calor, bien sea porque usted añade calor a un sistema, como en una caldera, porque usted extraiga calor de un sistema como un condensador,
en el calor que se produce por la fuerza de fricción. La unidad de energía es el joule y el más usado es el kilojoule, que es el múltiplo. La primera ley de la termodinámica, para un sistema cerrado, lo que se establece es que este delta U, que es la variación de energía de un sistema, se manifiesta en forma de calor y de trabajo. Entonces, y de una vez, y ya para finalizar, vamos a decir cuáles son los signos del calor y del trabajo. Cuando el calor entra a un sistema, es positivo. Entonces, el calor que ingresa a una caldera, el calor que ingresa a un motor de combustión interna por el poder calorífico de la gasolina, del diésel o del gas natural, se considera que es un calor que está entrando. Perdón, es un calor que es positivo. O sea, un calor que está entrando es un calor positivo, un calor que ingresa hacia el sistema. Ese trabajo que realiza el sistema, por ejemplo, una turbina, bien sea una turbina eólica o una turbina hidráulica o una turbina de vapor, realiza trabajo, porque yo agarro un fluido que puede ser el aire, el agua o el vapor, la empuja sus álabes y entonces ella hace un trabajo, y si yo le pego un generador eléctrico voy a tener energía eléctrica a eso que está allí. Entonces se considera que ese trabajo es positivo. Pero si yo necesito, por ejemplo, bombear agua para llevar agua desde la planta baja hasta el piso 20 de un edificio, tengo que utilizar una bomba. Y esa bomba no trabaja por obra y gracia del Espíritu Santo, esa bomba trabaja con un motor. Y los motores generalmente son motores eléctricos para ese tipo de bomba. Por tanto, esa bomba consume trabajo. Y cuando estoy en un taller mecánico o en una empresa y necesito tener aire comprimido para un proceso, ese aire comprimido tengo que obtenerlo con un compresor y ese compresor requiere un motor y por tanto entonces se requiere trabajo. Entonces, el trabajo de una turbina es positivo, o sea, todo el trabajo que sale en un sistema es positivo y todo el trabajo que se requiere para que un dispositivo mecánico, un dispositivo ingenieril se mueva, es un trabajo negativo. ¿Por qué? Lo vemos, por ejemplo, en el automóvil. Yo voy rodando y cuando uno va en una subida, si uno apaga el compresor del aire acondicionado, uno se da cuenta que el carro responde un poquito mejor. Entonces, el compresor de un automóvil consume trabajo. La bomba de aceite de un automóvil consume trabajo. Las antiguas bombas de combustible que eran mecánicas consumían trabajo mecánico, ahora consumen electricidad. Entonces, los compresores y las bombas consumen trabajo, porque en el caso de los automóviles le quitan potencia que se puede transferir a las ruedas. ¿Estamos claros con esa idea? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Ninguna pregunta, entonces, ninguna inquietud, ninguna duda. Entonces, cuando estemos viendo la primera ley de la termodinámica y tengamos que estar pendiente del signo, recuerden el ejemplo del automóvil. El calor que ingresa a la cámara de combustión del automóvil es un calor positivo. El trabajo que hace el motor para mover las ruedas es un trabajo positivo. O sea, que se está aprovechando en mover el automóvil. Pero el compresor, la bomba de aceite y las bombas de gasolina, que son mecánicas, le quitan potencia al movimiento. Por tanto, entonces consumen trabajo. ¿Alguna pregunta, inquietud o duda? Ninguna. Todo bien, todo bien. Esta presentación, jóvenes, está disponible y voy a colocar también el video en YouTube y posteriormente lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan ver las veces que lo necesiten. Con respecto al módulo 1, allí están las tablas termodinámicas. Bajen las tablas termodinámicas, ténganlas en su teléfono, ténganlas en su tablet, ténganlas en su lacto o si no, las pueden imprimir también. ¿Y eso para qué? Entonces, 64 páginas, profe, ¿no?
de ¿Cómo? líquido crítico. Son 64 páginas. Sí, bueno, no las he contado, las puedo buscar nuevamente para ver cuántas páginas son. Creo que comienzan en gases y terminan en la mayoría de las sustancias. ¿Ok? Si no las pueden imprimir, porque yo entiendo que pues las pueden tener en digital, las pueden tener en su tablet, las pueden tener en su móvil, las pueden tener en su laptop. Lo importante es que a la hora del examen tengan cómo tener acceso a esas tablas, bien sea digitales o impresas. Hay gente que las imprime, perfecto. Una impresión cuesta alrededor de 10 centavos, tampoco es un dineral, son como 6 o 7 dólares imprimiendo en blanco y negro, no las imprimen en color. Pero hay gente que las quiere tener en una tablet, perfecto. Gente que las quiere tener en el celular, perfecto. Pero es más fácil ver en una pantalla de una tablet que en una pantalla de un celular, ¿cierto? Correcto, profe. Con respecto a la próxima clase, si todos ustedes hoy en día tienen celular, así que llévense su celular para la próxima clase. Yo les voy a avisar si la próxima clase es presencial o no. Lo más probable es que sea presencial. Llévense su celular para descargar algunas aplicaciones que vamos a necesitar acá, algunas aplicaciones para interpolación, también para diagrama de compresibilidad de los gases. Hay que tener también, si tienen alguna aplicación de conversión de unidades, la pueden descargar también. Calculadora, antiguamente se utilizaban calculadoras científicas programables en esta asignatura, hoy en día no se requiere. Hoy en día no se requiere. Hoy en día con una calculadora Casio normalita es suficiente. Así a Shakira no le gustan las cosas Casio, bueno, las calculadoras Casio son muy buenas. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Nada con respecto a eso. La asignación del módulo 1 es para después que usted termine de explicar todo el módulo 1, entonces. Ajá, eso que está allí, todavía no he puesto ninguna actividad de evaluación. Entonces, eso recuerden que esa ¿cómo se llama? Esa aula virtual la he utilizado en varias oportunidades. Entonces, conversamos en la próxima clase, posiblemente face to face, conversamos sobre el plan de evaluación, que de entrada tengo 3 exámenes. Lo que no sé es si voy a colocar un solo trabajo final o si voy a ir colocando actividades intermedias a lo largo del cuatrimestre. Entonces, eso todavía no lo he decidido, así que también lo podemos conversar con calma en vivo y directo. Entonces, si no hay más nada, jóvenes, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Voy a finalizar la grabación. Que tengan todos una feliz noche, descansen.